Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a hacer una revisión del punto 3 de intestino delgado, del punto Hou Shi. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la primera característica de este punto que voy a resaltar es que es un punto Shu, arroyo. Recordemos que los puntos Shu tienen la característica de movilizar la energía vital para eliminar la energía perversa externa. También estos puntos tratan todo lo que sea la pesadez corporal y lo que son los dolores articulares. Otra característica de este punto es que el punto 3ID es el punto de apertura del canal de Dumai, asociado por supuesto al punto 62 de vejiga, que es el punto de cierre del canal de Dumai. Pero la característica es que este punto es la apertura del canal de Dumai. ¿Dónde se localiza este punto? Bueno, este punto lo vamos a localizar en el borde externo de la mano, detrás de la quinta articulación metacarpofalángica, es decir, del dedo meñique, entre la carne roja y la carne blanca. Justo aquí se localiza este punto 3D. Pero vamos a verlo de forma práctica para localizarlo correctamente. Vamos a ver ahora la localización de forma práctica. Primero vamos a recordar las referencias anatómicas y vamos a localizar las referencias anatómicas para poder localizar el punto correctamente. Hemos dicho que el punto está localizado detrás de la articulación metacarpofalángica, ¿sí? El metacarpo es este hueso que se encuentra aquí y esta va a ser la primera falange. Vamos a marcar lo que es el metacarpo y vamos a marcar lo que es la falange. Por lo tanto, la articulación metacarpofalángica se encuentra aquí. Y dijimos, detrás de la articulación estaría localizado aquí. Si nosotros deslizamos el dedo de esta manera, llega el momento en que hace un pequeño tope. Y otra referencia que dijimos es que está entre la carne roja y la carne blanca. Si nosotros vemos la palma de la mano, la piel en la parte interior es más roja y acá es más blanco. Entonces tenemos que hacer la separación y lo vamos a localizar justo entre la carne roja y la carne blanca. Hay una manera mucho más fácil de realizar la localización, es recogemos la mano, cerramos la mano y aquí justo queda un pliegue. Detrás de este pliegue se encuentra localizado el punto 3 de intestino delgado. Hacemos un repaso. El metacarpo es este hueso que se encuentra aquí, la primera falange o falange proximal, la articulación metacarpofalángica, y dijimos que está detrás de la articulación metacarpofalángica, entre la carne roja, la zona de la piel más roja, y la zona blanca en el medio. La forma más fácil de localizarlo es cerrando la mano, acá queda un pliegue y justo detrás del pliegue se localiza ese punto, el punto 3 de ID. ¿Cuáles son las funciones de este punto? ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, la primera función que voy a destacar es que es el punto maestro para tratar de forma distal todas las patologías de la zona del cuello y de la columna cervical, ya que el meridiano atraviesa esta zona. Todo lo que sean tortícolis, contracturas musculares del cuello, espasmos en el cuello, hernias discales de la zona cervical. Este es el punto maestro para tratar todas estas patologías de forma distal. Luego tendremos los puntos de la zona local. Otra función de este punto que ya dije anteriormente es el punto de apertura del canal de Dumai, asociado al punto 62 de vejiga, que es el punto de cierre del canal de Dumai. Sabemos que el canal de Dumai atraviesa por el centro de la espalda, por la columna vertebral. Por lo tanto, este punto nos va a permitir tratar todo tipo de patología de la columna lumbar como de toda la espalda, como punto distal. Luego tendremos los puntos locales para tratar ya sea la escoliosis, la cifosis, la lordosis, dependiendo de cada zona de la espalda. Estas son las funciones principales de este punto. Vamos a ver ahora qué combinaciones podemos hacer con este punto.
Bueno, la combinación más importante que vamos a encontrar con este punto es la que ya he dicho anteriormente. 3 de intestino delgado más el punto 62 de vejiga, apertura y cierre del canal de Dumay, para tratar cualquier patología de la espalda. Vamos a ver ahora cómo a través de la digitopresión podemos estimular este punto. Para activar este punto lo que vamos a hacer es colocar el dedo pulgar sobre el punto y vamos a recordar que si los movimientos eran en forma circular en sentido favorable a las agujas del reloj, estoy tonificando el punto. Si son en sentido contrario a las agujas del reloj, estoy dispersando la energía del punto. Si presiono, mantengo presionado 3 segundos, suelto, vuelvo a presionar, mantengo presionado 3 segundos, suelto. Estoy regularizando la energía de este punto. Supongamos que tenemos un dolor de cuello, que tenemos una tortícolis. Lo que vamos a hacer generalmente es dispersar la energía de este punto. Vamos a hacer los movimientos en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a dispersar esta energía por 4 o 5 minutos. También suele ser un punto muy doloroso, por eso la presión hay que adecuarla de acuerdo a la sensibilidad del dolor que cada uno tenga. Otra forma de estimular este punto es a través de lo que se hace el masaje tuina. Se coloca el dedo pulgar aquí y es un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Esto es una maniobra de lo que es el masaje tuina y de esta manera se estimula la energía de este punto durante 4 o 5 minutos.